me voy a mojar yo, ¿vale? Me voy a mojar yo, me pongo chubasquero y voy a aguantar el chaparrón yo. Bueno, Esta sí, semana, el general Petros, no sé si os recordaréis, fue un general americano que estuvo al mando de todas las fuerzas de Afganistán sí, y que sí. fue posteriormente director de la CIA. Dijo esta semana rotundamente que Rusia ha perdido la guerra. Así lo dijo. Y yo o sea, coincido con él. O sea, yo coincido con el análisis que hace el general Petros. Rusia ha perdido la guerra. Y me voy a explicar. Por varios motivos. No tiene capacidad de movilizar más tropas. Como hemos dicho, si las moviliza, tiene dos problemas. Uno, adiestrarlas y equiparlas. No tiene material moderno para equiparlas, porque gran parte del material ya está empeñado. No tiene tiempo para adiestrarlas. Y después, las consecuencias políticas internas que podría tener una movilización general dentro de Rusia, donde cada vez hay más contestación a esta guerra, serían brutales. Porque hasta ahora la mayor parte, el grueso de los que están combatiendo y muriendo en esta guerra, son chavales de repúblicas recónditas de la Federación Rusa. Mm. Pero si empiezan a reclutar jóvenes de 18 o 20 años de San Petersburgo y Moscú, de esa parte de la sociedad rusa acomodada, la película cambia. Y no hay nada más que ver los vídeos que se han puesto publicado en internet sobre lo que piensa la gente en Moscú y en San Petersburgo de la guerra cuando le preguntan y no son conscientes de lo que están pasando. O sea, no tienen idea. En el momento que esa gente la guerra le toque de cerca, la película cambia. Después también, ¿por qué otro motivo o qué otra razón aduce para hacer esta afirmación? Por otro lado, el estado de las Fuerzas Armadas rusas es realmente penoso. Su fuerza aérea está desaparecida. Solamente en esta operación en Kharkov han sido derribados en cuestión de semanas 5 aviones. Si no me equivoco, han sido 4 Su-30 y un Su-25. Ujú. Es decir, la Fuerza Aérea Rusa es totalmente inoperante. Tanto por capacidades como por falta de municiones de precisión. Ya lo comentamos el otro día. No tiene munición de precisión con la que actuar. Su stock de misiles guiados es muy escaso y lo usan para cosas muy concretas. ¿eh? Eso sí. Ese Eso es otro habíamos factor. hablado, Lucas, claro, hay mucha gente que no nos conoce. Nosotros llevamos hablando desde febrero del tema y me acuerdo perfectamente que comentabas que teniendo en cuenta el stock ruso, para una guerra dura, me acuerdo que decías 15 días de armas inteligentes, ¿no? Que a partir de ese momento tenía que usar tontas. Lo que hizo Rusia no fue hacer un shock and power, que es la estrategia norteamericana de los 2 primeros días, machacar todos los puntos de inteligencia, logística del adversario. No digo poblacionales ni civiles, sino militares. No lo hizo en parte, según unos, en una especie de admiración sin crítica, que no quieran dañar las estructuras, pero militarmente haces más daño si prolongas la guerra, ¿no? Es decir, si haces un shock and power a la americana, en 2 días destruyes toda la capacidad defensiva ucraniana y esas columnas que avanzaban hacia Kiev hubiesen entrado fácilmente, pero comentabas que no tenía para usar, digamos, de una forma potente, ni un día ni dos, y lo que iba a hacer era prolongar su uso durante 15 días o un mes, pero débilmente. Lo que hizo, claro, cuando se fue prolongando la guerra mucho más, fue... Pero si es que además han estado utilizando misiles antibuque Caga. contra objetivos terrestres, misiles antiaéreos como el S-300 contra objetivos terrestres. Es decir, eso te está demostrando que no tienen un stock, o sea, que el stock que tienen lo están conservando para cosas realmente importantes o cuando les haga falta de verdad. Sí, sí. Otra cosa muy significativa, en esta ofensiva de Kharkov, la aviación ha estado desaparecida, ya lo comentamos el otro día, porque si tú quieres frenar esta ofensiva, cuando tienes las tropas en contacto, necesitas munición guiada de precisión en los aviones y personal especializado en tierra que guíe los aviones. Rusia no tiene ni una cosa ni la otra, por lo tanto no podía emplear la aviación. A eso le sumas el paraguas antiaéreo ucraniano, con lo cual la aviación te olvidas de ella. Pero redundando en este tema de la guerra, de por qué ha perdido, hay un factor que no se está teniendo en cuenta. Y es que el error de cálculo de Putin ha sido, bajo mi punto de vista también, él ha jugado la guerra en dos planos, o en varios planos, pero no solamente el militar, sino el plano económico y el plano de resistencia. Y ha jugado con el tema del gas, por ejemplo, y Mm. de la crisis que va a provocar en Europa. ¿Qué ocurre? Que en el momento que Europa ya ha asumido de una vez y por fin ha asumido que no va a haber gas ruso, o sea, que no va a haber gas ruso este invierno, pase lo que pase, aunque mañana se firme la paz, Rusia no va a suministrar gas. Entonces, Europa ya sabe que este invierno, y con perdón, la va a pasar, bueno, la va a pasar canutas, por no emplear otro término, La vas ¿de a pasar, acuerdo? sí, sí, canutas y frío, muy frío.
Bueno, digo que España libra hasta que Argelia nos corte. Bueno, a nivel económico y a nivel industrial. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a Europa qué le queda? Solamente le queda un camino: seguir adelante apoyando a Ucrania. Porque ya no tiene vuelta atrás. Quiero decir, las consecuencias negativas de todo esto ya las vamos a tener sí o sí. Con lo cual, ¿qué ha conseguido? Pues que Europa se una más y que ese apoyo a Ucrania sea cada vez más firme y más unánime. Sí, sí. Con lo cual, eso ha jugado en contra de Rusia. Y ya para rematar todo el tema yo creo que es interesante hablar del aislamiento que tiene Rusia ahora mismo. La cumbre que ha habido esta semana pasada en Shanghái, si de algo ha servido y algo ha demostrado, es que Rusia está totalmente aislada. O sea, el trato que se le ha dado a Putin, como el primer ministro indio, perdón, le ha dicho a Putin a la cara y delante de periodistas que este no era momento para guerras. Como China también ha expresado su preocupación y su incomodidad por lo que está pasando, hasta tal punto que Putin ha llegado a decir en público que hará lo posible porque esto acabe cuanto antes. Es decir, en teoría los dos principales aliados de Rusia, o no aliados, los que están echando una mano entre comillas, comprándole el gas y el petróleo que no le compra Europa, le han dicho a la cara que esto así no. Bueno, a China sí le importa mucho, y a China le importa porque esta guerra Bueno, porque tiene cereales en Ucrania, sí. perjudica sus intereses económicos. A China sí le importa y muchísimo, además. Sí, sí. Es cierto que tenía plantaciones enteras y cosechas compradas en Ucrania. No sé si el 30% de las cosechas. Paco, por terminar el argumento que está ampliando, perdona, por dejar cerrado el tema este. De todas formas, y que no se me entienda mal, cuando yo digo que Rusia ya ha perdido la guerra, no quiere decir, como saldrá gente diciendo después, que Ucrania vaya a llegar hasta Moscú. No. O sea, hay que definir qué significa perder la guerra. Y perder la guerra para Rusia es no conseguir los objetivos que se marcaron el día 1 de la invasión. Evidente. Y no va a conseguir prácticamente ninguno de esos objetivos. Es más, casi con toda seguridad va a conservar Crimea, porque Crimea es un punto no-go. Es decir, que no se va a permitir que Ucrania retome Crimea. Eso está claro. A pesar de que Zelensky tiene que decir y tiene que vender a su población que va a retomar Crimea, porque es lo que tiene que decir en este momento, pero eso no va a pasar. Occidente no le va a dejar. Pero seguramente esto va a quedar con lo que ocupó Rusia en 2014 del Donbass, quizás incluso pierda algo de eso, parte, y con suerte con un corredor terrestre que una Crimea con territorio ruso. Eso es, digamos, una situación que yo creo que va a quedar, y es por lo que digo que Rusia va a perder la guerra, porque no va a conseguir ninguno de los objetivos iniciales marcados. Voy a más. Para Rusia, ¿qué ha conseguido Rusia con esta guerra? Ha conseguido que Finlandia y Suecia formen parte de la OTAN, ha conseguido que su imagen mundial, la imagen de sus fuerzas armadas, quede totalmente desacreditada, que su industria militar también quede totalmente desacreditada, con el golpe económico que va a significar eso. Ha conseguido ser un paria internacionalmente, porque sí, China y Rusia e India le compran petróleo y gas, pero el día que China e India decían dejar de comprar petróleo y gas, Rusia se hunde. Rusia ahora mismo depende de China y de India. Por dejar el tema económico cerrado, también no le van las ventas de gas y de petróleo cuando esta semana Rusia ha anunciado un recorte del 10% del presupuesto en todos sus ministerios. Bueno, entonces, ¿no? Eso nos está indicando ya que las sanciones económicas, que estaban mal diseñadas, que puestas a destiempo y algunas de ellas ineficaces, al final, a medio plazo, empiezan a hacer daño. Y están obligando a Rusia a reducir su presupuesto.